Tenemos una actualización rápida con relación a las nuevas funciones que se van a implementar dentro de YouTube Studio, principalmente en las analíticas. Así que déjate explico en qué consisten y por qué es importante para tu canal. Esta información viene directamente de uno de los canales oficiales de YouTube, por lo que la información es 100% confiable. Así que primero escuchemos un poco de qué se trata para que después te lo explique por si queda alguna duda. Before the launch of this new feature, creators could only see how many new or returning viewers they had, or how many views they got from all viewers. But now, creators have the ability to see how different audience segments watch their content. En esta parte hace referencia a cómo han segmentado los diferentes perfiles de público que consumen nuestro contenido, ya que lo han dividido en tres: usuarios nuevos, usuarios recurrentes y suscriptores. Pero en la actualidad estas métricas son bastante básicas y solamente nos muestran cuáles son los formatos que consumen estos perfiles de público, dejando fuera mucha información realmente valiosa. Pero veamos cómo es que va a cambiar. Now, YouTube has also added a new tab in Deep Dive Analytics called New and Returning Viewers. This tab will provide creators with a dedicated space to analyze the performance of their content based on audience segments. Nos menciona que han agregado una nueva métrica dentro de las funciones avanzadas de las analíticas que nos va a permitir conocer otros datos y estadísticas de cada uno de estos perfiles de público. De hecho, si yo le doy clic aquí en ver más, nos va a abrir la parte de las analíticas y si te das cuenta solo tenemos acceso al tipo de videos que consume cada uno de estos perfiles. Pero si le doy clic aquí en este apartado, justamente debajo de donde está mi imagen, nos va a abrir un montón de opciones que estas ya estaban por default desde hace mucho tiempo, pero tenemos esta nueva opción que se llama usuarios nuevos y recurrentes. Si yo la activo, lo que va a pasar es que ahora ya no tenemos segmentado por el tipo de contenido, sino por el perfil del público, ya sea usuario nuevo o recurrente. Y aunque por el momento no están habilitadas las funciones de ver más métricas, porque si yo le doy clic aquí, te vas a dar cuenta que todas aparecen tachadas, ya lo consulté con el equipo interno y gradualmente irán desbloqueando algunas de ellas. Entre las más importantes para mí estaría conocer la tasa de clics de acuerdo al perfil del público, porque por ejemplo no es lo mismo que un usuario nuevo que no te conoce le dé clic a una miniatura cuando YouTube se la muestra, a los usuarios recurrentes que ya te conocen y están familiarizados con tu contenido y por obvias razones tienen más motivos para seleccionar tu miniatura. Y por ejemplo otros elementos de interacción como las publicaciones para ver qué tan activos están en tu pestaña de comunidad, o incluso las pantallas finales para ver qué tan efectivas son tus llamadas a la acción cuando termina tu video, entre otras comparativas. Así que espero yo que sigan trabajando en el desarrollo de esta herramienta y gradualmente tengamos acceso a estas métricas, ya que realmente te ayudarán a entender de mejor manera el rendimiento de tus videos. Además de eso, nos presentan otras dos funciones con relación a los miembros del canal, y es que ahora va a venir un apartado dentro de las analíticas en la que podremos ver el total de los miembros, cuáles de ellos son miembros recurrentes y cuáles han ganado alguna suscripción. Además de eso, nos presentan esta otra pestaña donde vamos a poder ver el tipo de contenido que está haciendo que la gente se haga miembro de tu canal, para que puedas analizar ese contenido y de esa forma entiendas por qué la gente se está haciendo miembro de tu canal a través de ese video. Y de igual forma, al momento de que alguien cancele su suscripción, se le va a hacer una pequeña encuesta donde va a poner el motivo por el cual está cancelando su membresía, y tal vez de esta forma tú puedas entender si es por algún motivo externo o algo que tenga que ver contigo para que puedas mejorar en esa área. Y como último aviso, si tú ya tienes un canal monetizado o que está por monetizar, recuerda que estamos prácticamente a un mes de que entren en vigor los nuevos cambios con relación a la monetización. Si quieres saber de qué se trata esta actualización, tienes que dar clic en ese video para que vayas a verlo y no te tome por sorpresa. Así es que te espero en ese video y nos vemos en unos días. Hasta la próxima.